Bien, ven mi pantalla, por favor. Hola, ven mi pantalla. Sí, profesor, me encuentro con la serie. Perfecto. Este es un video del ingeniero doctor Eric Mas, que ganó una beca para irse a Japón y ahora se quedó allá trabajando como investigador del más grande centro de ciencia y tecnología de Japón. Y entonces él cuenta su experiencia de cómo empezó su interés en la investigación, cómo empezó sus publicaciones científicas, o sea, más o menos para que ustedes aprovechen esa experiencia de científicos de la UNI que han avanzado bastante en esto. Eso es más importante que escuchar al profesor, escuchar las experiencias de gente que ha tenido éxito investigando y cómo lo hizo. ¿Ok? Ahí va entonces. Profesor, buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo está? Ok, estamos con el doctor Eric Mas. La idea de su participación en este curso relámpago es un poco para que nos explique las dificultades que ha tenido para publicar su primer artículo o su primera tesis, que pueda servir de guía, de apoyo para nosotros y nosotros preguntarle de repente algunas dudas. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Eric Mas, yo soy peruano y estoy residiendo en Japón. Trabajo en la Universidad de Tohoku y específicamente en un instituto que se llama IRIDES, que es un instituto para la investigación de desastres. Bueno, lo que le comentaba en mi investigación, ¿no? ¿Cómo así uno empieza a hacer investigación? El interés, ya más o menos les conté un poco cómo nace el interés de esa investigación. Pero cómo nace, digamos, el entrenamiento para hacer investigación. Entonces, en el colegio, por ejemplo, y en la universidad, yo en mi época, que fue así pre-internet, una era pre-internet, porque bueno, el internet llega a Perú creo en el 94, y yo estaba en el colegio en el 94. Obviamente en la universidad recién empieza un poco el internet, pero no había... Wikipedia empieza en el 2001, que es lo que más utilizan ahora, me parece, para hacer referencia. Entonces, los medios para conseguir información eran diferentes a los medios que tenemos ahora para conseguir información. En mi época, pues había que ir a la biblioteca, había que sacar tus fichas bibliográficas, hacer tus apuntes, sentarte ahí y escribir, leer, ir a varias bibliotecas, porque solo en una biblioteca no encuentras a veces los libros. Y el otro punto es la confiabilidad que tienes en la información, ¿no? En esa época, como la mayoría eran libros y publicaciones oficiales, por decirlo así, entonces como que uno tiene un poco más de confianza en que lo que se está publicando tiene algún sentido o viene ya de alguna manera realizado. Lo cual ahora en esta época es mucho más peligroso, ¿no? Puedes encontrar mucha información, los medios para encontrar información son muchos con el internet, pero la confiabilidad de la información es bien dudosa en muchos casos, ¿no? Entonces, como ustedes ven, por ejemplo, Wikipedia u otras páginas, cualquiera las puede alterar o escribir y uno puede terminar haciendo referencia o tomando referencias de algo que no es realmente muy verdadero. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado. Entonces ahí, digamos, en el colegio, en la universidad, cuando uno tiene estas tareas y estas asignaciones, es cuando uno empieza a entrenarse sin saber realmente. O sea, en mi época yo no sabía que lo que estaba haciendo era investigación per se. Como dice, para mí era simplemente recopilar información para hacer mi trabajo. Creo que cuando llegué un poco ya a dedicarme a la tesis y ya con el asesoramiento del profesor Proigua, es cuando, porque él asesoró mi tesis de pregrado y de maestría, es cuando realmente aprendí un poco digamos, el pensamiento crítico, ¿no? El buscar información, el realmente analizar la información,
y un poco el entender que existen publicaciones científicas, ¿no? Muy poco realmente durante mi época de pregrado yo leía papers o cosas así, porque realmente no parecía muy necesario. Pero para la tesis y el pregrado era necesario leer tesis basadas o publicaciones científicas, ¿no? Para entender un poco más realmente cuál es no solo el estado del arte en las prácticas, sino también el estado del arte en la investigación y en la ciencia, ¿no? Ahora, generalmente en la uni, bueno, no sé, en mi época muchas de las tesis estaban orientadas más a lo que es práctica e implementación. Se buscaba alguna metodología, digamos, ya existente y se aplicaba en un área nueva o se aplicaba con una pequeña modificación o se hacía alguna implementación. Digamos, en ese sentido iban un poco más las tesis en esa época, ¿no? Más que en el hecho de ahondar un poco en la ciencia, generar nuevos métodos, generar nuevas teorías, etc. Al menos en mi facultad, ¿no? No sé si en otras facultades las cosas han sido diferentes, pero, digamos, ingeniería civil era también un poco más una tarea de campo, etc. Pero existía el área, por ejemplo, de estructuras, en donde hay un poco de investigación. Sin embargo, muchas de las tesis no eran tanto de investigación en la ciencia, sino más de aplicación en la metodología. Ya en el doctorado realmente es cuando yo entiendo bien realmente lo que es una investigación y los pasos que son para hacer una investigación y, digamos, sistematizar todo tu proceso de investigación, ¿no? Y la necesidad de lo que ahora llaman el pensamiento crítico, ¿no? Es realmente una de las cosas es, ok, tú tienes toda la información que puedas tener de todos los medios que puedas tener, bajo cierta confiabilidad que tú ya vas midiendo según de dónde vas obteniendo la información. Pero no necesariamente por eso es que hay que creer lo que está publicado, ¿no? A eso voy con pensamiento crítico, es decir, hay que también tener un criterio de, ok, voy a leer esto, pero no necesariamente para absorber al 100% y decir, ok, esta es la verdadera realidad, ¿no? Sino es también criticar un poco lo que está ahí, ¿no? Para entender que no porque está publicado ya es letra, digamos, escrita en piedra, ¿no? Y entender un poco a dónde va tu investigación, ¿no? Acá se habla bastante de que toda investigación tiene que tener una originalidad y ser innovadora. Debe haber un significado, una necesidad en la ciencia, debe tener una importancia para la sociedad y debe ser transferible, ¿no? Es decir, porque muchas de las investigaciones son estudios de casos muy específicos, con data muy específica, muy detallada y muy local, que hacen muy difícil, digamos, que las metodologías o lo que se haya encontrado, digamos, en esa investigación sea transferible a otros lugares o transferibles a otras situaciones. Entonces, ese también es uno de los temas que se busca aquí, un poco la universalidad de la investigación. La originalidad de innovación es básico, generalmente es tratar de no repetir lo que ya existe, sino mejorar lo que hay. No es descubrir la pólvora de nuevo, pero es hacer avances progresivos, ¿no? Objetivos claros. Generalmente aquí se busca ese avance progresivo, es decir, se tiene un objetivo a nivel horizonte largo, y para llegar a ese objetivo hay que hacer pequeños trabajos, ¿no? Y generalmente los pequeños trabajos los vamos haciendo con ayuda de los alumnos que hacen sus tesis. Entonces se les da un tema específico, pequeño, y ya el siguiente año, cuando viene otra persona, basado en lo que hizo el anterior, seguimos con el siguiente, basado en lo que hizo él, seguimos más adelante y vamos empujando un poco más los límites, ¿no? Hasta llegar, digamos, al nivel que se quiere llegar. Que es más o menos así como se hace un poco la investigación aquí en Japón, más que querer de frente de una llegar al objetivo máximo, y lo cual al final termina siendo no muy dable, ya que
el alcance es más de lo que uno puede realmente hacer. Y eso, al final, bueno, otra de las preguntas era cuál es mi experiencia en mi primer artículo y cómo hay una redacción de artículo, cómo hacer una redacción de artículo. Yo realmente mi primer artículo, si no me equivoco, el primer artículo que escribí para una revista científica fue aquí ya en el doctorado. Y el primer artículo me lo rechazaron. Así que la primera experiencia de enviar un artículo a una revista científica fue no aceptada. Y no aceptado por muchas razones, ¿no? Uno, porque elegí mal el journal, es decir, envié el tema que yo presentaba, lo envié a un journal que digamos, no estaba muy relacionado a nivel ingeniería con lo que yo hacía. O sea, es decir, el journal no era tan ingeniería como lo que yo estaba proponiendo. Y es decir, no encajaba muy bien con el alcance del journal, y por lo tanto los revisores estaban más en otra área, relacionados a otra área, y tenían otra visión de las cosas. Lo cual fue bastante bueno en el caso de, digamos, el feedback, digamos, las observaciones y comentarios que obtuve, porque me permitió, digamos, ampliar un poco más luego cuando corregí ese paper. Que ya ese paper luego lo presenté a otro journal y ahí ya fue aceptado, viendo las observaciones que estos otros revisores me hicieron para ese momento. Entonces, bueno, sí, la primera fue no aceptado, la segunda ya fue aceptado. Y a partir de ahí, bueno, el número de no aceptados ha ido bajando bastante. Claro que también por otras razones también la investigación, digamos, el número de artículos que yo he publicado como primer autor ha ido bajando porque ya empiezo a colaborar con otras personas o empiezo a tener alumnos y ya las publicaciones las hago a través de ellos, en conjunto con ellos. Pero bueno, ¿cómo más o menos hacer un artículo, ¿no? Una de las primeras cosas es, bueno, definitivamente hacer la investigación. Una vez que uno ya tiene la investigación diseñada, avanzada y ya tiene algunas conclusiones. Todo eso tiene que ser el mensaje principal, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de tu investigación y cuáles son las conclusiones o los hallazgos que has tenido en tu investigación? En base a ese mensaje es que gira en torno todo el manuscrito. Porque si no tienes claro el objetivo y no tienes claro qué es lo que encontraste, qué es lo que quieres realmente decirle al que está leyendo, qué es lo nuevo que has encontrado, qué es lo interesante que has encontrado, entonces pues, no tiene mucho sentido. Al principio hay que establecer bien cuál es el lugar donde está tu investigación, ¿no? La brecha de la ciencia, cuál es esa brecha que intentas, o cuál es ese problema que intentas resolver con tu investigación. Para que uno tenga bien claro cuál es el estado del arte, y dentro de ese estado del arte, qué es lo que nos falta, y dentro de eso, qué es lo que nos falta, es cómo tú estás proponiendo solucionarlo, ¿no? Hay formas de escribir el manuscrito, puede ser en general o en específico, es decir, hablar un poco de la disciplina en general y ir acotando un poco hasta que llegues al tema específico de lo que estás tratando. O si es que es algo muy cronológico, también se puede hacer un paper de una manera cronológica. Es decir, cómo vas detallando lo que hiciste en tu investigación. Debe haber un balance en la información. A lo que me refiero es, el paper no puede ser muy largo, pero tampoco puede ser muy corto, y por lo tanto la información que puedas poner ahí tiene que ser importante, la información básica, pero tampoco deben haber vacíos, ¿no? En el sentido de que el que está leyendo llegue un momento en que no sepa cómo hiciste tal paso, ¿no? Porque debe haber una reproducibilidad, es decir, si es posible, ahora que estamos en la era de la data libre, es compartir la data también. Para que otras personas, sin necesidad de contactarte o sin necesidad de estar buscándote, entiendan lo que hiciste y puedan replicar lo que hiciste, ¿no? Y de esa manera se puede encontrar, digamos, mejoras a la metodología, se puede encontrar nuevas aplicaciones a las metodologías, y etc.
lo que les mencioné, buscar un journal adecuado. El impact factor es una de las índices, digamos, uno de los valores que da una idea de el journal, qué tanto alcance tiene a nivel de la comunidad científica. Sin embargo, es un poco relativo realmente. El impact factor es un valor un poco relativo, pero generalmente se dice que para una investigación que tiene un impacto, crees que va a tener un impacto fuerte, entonces puedes apuntar a journals con impact factors mayores, más altos. Pero si es una investigación, digamos, más aplicativa o una metodología que es bien establecida, pero simplemente lo estás haciendo en otra área o encontrando pequeñas variaciones que no generan un cambio radical. Entonces puedo apuntar a journals con impact factors un poco menor. Lo importante es siempre la gramática y la ortografía, por eso es que el idioma inglés es muy importante. Estar bien digamos, entrenado en el idioma inglés. Pero claro, definitivamente si es que hay los presupuestos, tú puedes escribir en inglés medio entrecortado y por lo menos entendible, y ya se puede pedir un servicio de corrección del inglés, ¿no? Pero es presupuesto y demora, ¿no? Entonces lo mejor es realmente... Y aparte se pierde un poco también el estilo. Cuando uno escribe, uno tiene su estilo de escribir. Bueno, como cualquier libro, cualquier literatura. Igual en la ciencia uno también tiene un estilo de escribir. Y en el estilo también me refiero al idioma que usas, a escribir, o la forma en que tú presentas las cosas. Hay unas que son muy rigurosas en el sentido de muy formales. Hay otros tipos de manuscritos, papers, que también son un poquito más informales y fáciles, digamos, o flexibles a la lectura. Lo importante, sí, es ahora los gráficos que sean entendibles, que sean de buena calidad, que tengan un buen diseño, porque realmente atraen mucho la atención y últimamente incluso hay journals que ahora te piden, además del paper, te piden una imagen que resuma, digamos, la investigación, que va a ser como la imagen, la entrada a tu paper, ¿no? Es decir, la que va a publicitar tu paper. Entonces, sí, ahora mucho entra por los ojos, entonces los gráficos sí le están dando mucha importancia. Y justo cuando entré, creo, me parece que el doctor Montero estaba hablando de los keywords, de las palabras claves, y el título, ¿no? Eso es muy importante, el título y que las palabras claves sean fáciles de entender, que sean palabras generales, pero también algunas cuantas específicas, pero que estén, digamos, dentro de lo que es la tendencia, ¿no? Hay ahora algunos softwares incluso que te permiten analizar en la web cuáles son las palabras que están en tendencia en ciertas áreas. Y generalmente eso te permite utilizar esos keywords como las palabras claves para tu manuscrito, lo que permite al final que cuando alguien busque en los motores de búsqueda, encuentren más fácil tu tema y pueda ser más referenciable. Generalmente se dice que desde que uno publica el paper, generalmente el primer año, si es que el primer año no ha sido citado, prácticamente ya no va a ser citado en los siguientes años. Entonces es el primer año el crítico para que tu paper llegue a tener, digamos, una difusión importante, ¿no? Y ahora, por ejemplo, más que, en muchos casos, más que el número de papers que tú publicas, la evaluación de muchos, en la parte académica, la evaluación está más ahora en qué tanto impacto han tenido los papers que has publicado. Entonces, cuántas personas han referenciado tus papers. Y no tanto en cuántos números de papers hay. Porque, claro, ahora últimamente hay un montón de journals predatory, que le llaman, que son los que tienen bajo impact factor y publican cualquier cosa. Entonces, prácticamente publicar un paper es fácil si es que el journal no es tan importante.
Entonces puedes tener una lista enorme de publicaciones, pero si es que nadie llega a referenciar tu paper es que no tienes un impacto en tu investigación, no generas un impacto en tu investigación. Entonces eso es, digamos, lo básico. Y bueno, eso es lo que quería compartir para tener en orden todo lo que me pidieron. Y no sé, si quieren preguntar alguna cosa más, yo estoy disponible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eric. Estamos entonces en contacto. Sí, cuando sea. Que estén bien. Que tengan un buen día. Gracias, gracias. Nos vemos. Ok, bueno, ahí estamos. ¿Escucharon todo bien el video? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Escucharon? Sí, Sí, profesor. profesor. Ok, muy bien. Entonces vamos a pasar ahora, antes que sea muy tarde, la lista famosa de los alumnos de pregrado, sobre todo, que es lo que pide la uni, burocrática, está presentes. Entonces tenemos que entrar a al ORCE. Acá. Doble. Aquí está registro. No sabía esas cosas. Información académica. Registrar asistencia. A ver. Aquí está. Clase. Ahora toca propiedad intelectual. Muy bien, entonces estamos Arcebaldo. ¿No está Arce? Cano. Presente. Cano presente. Cano presente, ya. Entonces, Arce no está. Chauca. Chauca no está. Acá presente, profesor. No, no se duerma, ¿eh? Cruz. Cruz Ordóñez. Espinosa Mancilla. Flores Blas. Presente, profesor. Ya, Espinosa Mancilla no está. Flores Ramos. Flores Ramos presente, profesor. García Fernández. Presente, profesor. Jerónimo Coyor. Presente, profesor. Huacachiri. Presente, profesor. Lazarte Minaya. Loaiza Pizarro. Presente. Macurio Orellana. Marrufo Messia. Mío Barturén. Presente, profesor. Marrufo. Mío Barturén. Presente, profesor. Macuri no está, ¿no? Navio Torres. Pauca Rivera. Presente, profesor. Pomiano Obregón. Ponce Pinedo. Presente. Purizaca Castilla.
Sarmiento, Presente, Sarmiento presente. Zapata Huanca, Zabaleta Bueno, Presente, Zabaleta. Ceballos Labarte, Presente, Ceballos, profesor. bien, ya estamos. Registrado correctamente, muy bien. Ahora vamos a la clase de ahora. Entonces voy a compartir pantalla. Profesor, disculpe. Dígame. Antes de empezar la clase quería comunicarle algo. Estuvimos conversando los alumnos de posgrado sobre el horario. Y en nuestro caso, solamente estamos llevando un crédito en este curso, que es de 2 a 3. Y ese horario de 2 a 3, debido a ese horario es que muchos de nosotros hemos hecho nuestras actividades, las hemos programado después. Entonces, por eso queremos pedirle que se respete ese horario de 2 a 3 para lo de posgrado, ya que muchos se tienen que ir después porque ya sea que tienen que trabajar o tienen otros cursos después. Y quedarnos de 2 a 6 ya no nos conviene a nosotros. Está bien, pues está bien, ok. Lo que pasa es que algunos alumnos quieren a las 5, otros, si ustedes todos se ponen de acuerdo y me envían una comunicación de 2 a 3, ¿ya? Ok, profesor, está bien. No, por todos, con firma digital, porque si no, de 2 a 3 es el horario, pero otro dice, no, que no puedo, que estoy trabajando. Ok, muy bien. Ahí por eso es que justamente pensando en eso es que paso inmediatamente a la clase que va a durar hasta las 3. ¿Ok? Ya, profesor, gracias. Gracias. De acuerdo, totalmente de acuerdo, ok. Ya, ¿ven mi pantalla? Hola, ¿ven mi pantalla? ¿Qué dice? Sí, profesor. Sí es, profesor. Muy bien, perfecto, ahí va. La clase de hoy es propiedad intelectual y patentes. Muy bien. ¿Qué cosa es una patente? Más o menos la clase pasada algo hablamos de ello. La patente es un derecho exclusivo concedido a un inventor. Uno inventa algo y el Estado le da ese derecho, que es su propiedad. Claro, el inventor va a tener un beneficio económico de esa patente. Cualquier persona o empresa que haga uso de ese invento tendrá que pagarle al inventor que obtuvo la patente. Esa protección de la propiedad dura 20 años. Por ejemplo, recientemente, no sé si ustedes saben, hay un gran invento que dejó de ser propiedad privada y pasó a ser pública este año. ¿Alguien sabe qué invento es ese muy conocido? Se dijo en los medios bastante hace un mes. Ya, bueno, lo dejo como investigación. Ok. Esto empezó en 1994, cuando se firma este acuerdo internacional. Los países que firmaron este tratado se comprometen en reconocer las patentes. O sea, por ejemplo, el Perú que firmó este convenio tiene que usar sus fuerzas policiales, la justicia, etcétera, para perseguir si alguien está violando la propiedad de una empresa extranjera, ¿no? Ustedes son muy jóvenes tal vez, pero cuando recién se dio esto,
Indecopy salía con unas máquinas gigantescas a destruir todos los los cassettes que estaban usando propiedad de extranjera. Bueno, paralelamente a esos tratados se firman los famosos TLCs. No sé si ustedes habrán escuchado los TLCs, pero son tratados regionales, tratados de libre comercio. ¿Qué dice este tratado? Dice, yo país voy a hacer respetar la propiedad intelectual. Y si alguien no lo cumple, lo persigo. Si es que el Estado deja de hacer esa tarea, pues va a recibir penalidades comerciales internacionales. De eso se trata el TLC. Acá en Perú, muchos se quejaron, sobre todo respecto a los medicamentos, porque no se podía hacer medicamentos acá en Perú si es que no se tenía el permiso de los inventores, que normalmente son del hemisferio norte. Los TLCs fueron motivo de bastante debate. Es muy bien. A ver, ¿qué pasa que no avanza? Ajá. Ok. Ahora bien, antes del 94, los países no respetaban estos acuerdos. Lo que les estoy presentando es parte de mi tesis de doctorado que hice en Gobierno y Políticas Públicas, porque como me gusta mucho la investigación, quería investigar por qué los países como el Perú no apoyan la investigación tecnológica. Y para hacerlo más serio, hice un doctorado. Veo que hay un ministro que acaba de ser nombrado en Defensa que hizo este mismo doctorado, el doctorado de Gobierno y Políticas Públicas. ¿En qué consistió ese doctorado? Investigar qué cosa impulsa la investigación científica y tecnológica en un país. Y obviamente las investigaciones llevan a inventos, a patentes, a propiedad intelectual. Entonces lo que hice es buscar las curvas de producción científica y tecnológica de los países. Y eso es... Encontré estas dos curvas. La curva roja es el número de patentes, de solicitud de patentes de los inventores no residentes. ¿Qué significa no residentes? Significa de residentes en países extranjeros que piden que se les reconozca una patente en un país cualquiera. Por ejemplo, el Perú, Indecopy es el que reconoce las patentes. Si viene un norteamericano a Indecopy para que reconozcan su patente y no se copia acá en el Perú, bueno, a ese se le llama no residente. Pero también en azul está el número de solicitud de patente de los residentes, o sea, un peruano que va a Indecopy para que le registren su patente. La vez pasada les indiqué que inventar y patentar no es tan complicado. Basta con ver qué necesidad hay para inventar una solución, ¿no? Les conté de un ex ministro de Salud que inventó simplemente un dispositivo para evitar que de una cubetera de hielo salieran más de uno, cuando se le golpeaba para sacar su cubito de hielo y ponerlo pues en su bebida. Ese es un residente, porque lo patentó acá en Perú. Bueno, cuando observé estas curvas, ustedes que son científicos, matemáticos, computacionales, al observar estas curvas,
¿qué cosa pueden concluir? Cuando ustedes hagan investigación, como han estado haciendo con el COVID, tienen que ver la manera como evoluciona estas curvas, cualquier curva en realidad. Y a partir de ello tienen que sacar conclusiones. Entonces ustedes pueden ver las curvas, qué de característica tienen estas, por ejemplo, la curva roja, que es la patente de residentes. ¿Qué cosa de especial tiene esta curva? A ver. Por favor, repito nomás que se nos va la hora. ¿Qué curva de especial tiene la curva roja? Ese fue, digamos, el trabajo de mi tesis de doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, y ahí en darme cuenta de ese comportamiento fue la clave para iniciar la investigación. ¿Nadie se da cuenta? ¿Alguna característica de la curva roja? Tendencia lineal. ¿Cómo hacer tendencia lineal? No hay tendencia lineal ahí. En gran promedio sí, efectivamente, pero hay variaciones. Hay variaciones. Bueno, como no hay mucho tiempo, les diré. Yo me di cuenta al observar estas curvas que desde 1985 a 1994 la curva parecía más o menos plana, constante, o sea que los inventos no aumentaban mucho. Pero el 95 comenzó a subir, miren, es otra pendiente. O sea, si hablan de tendencia lineal, hay dos lineales, una del 85 al 94 y otra del 94 para adelante, también con una pequeña variación en el 2001. Pero bueno, mi tema fue ver este quiebre, ¿qué pasó en el 94? ¿No? Entonces me puse a investigar en todo documento de historia de la propiedad intelectual del mundo, Naciones Unidas, Banco Mundial, esa es una investigación para observar la razón de este cambio en el 94. La investigación fue ver por qué hay un cambio de tendencia. Las dos son lineales, pero una hasta el 94 y otra después del 94. Y ahí me enteré, después de larga búsqueda, que precisamente en el 94 se firmó ese tratado de propiedad intelectual en la que los países se comprometían a hacer que respeten sus nacionales, los estados se comprometían que sus nacionales respeten la propiedad intelectual. O sea que al darse cuenta los inventores, los investigadores, que ahora en adelante ya no le iban a copiar sus inventos, entonces las instituciones empezaron a invertir en investigación. Antes no invertían mucho porque simplemente inventaban y otros se lo copiaban. Por ejemplo, en los años 70, 80, los norteamericanos y los europeos inventaban un nuevo automóvil, una innovación en sus automóviles, y los japoneses copiaban y vendían baratos los carros, teniendo la misma calidad que los otros, pero lo vendían mucho más barato. ¿Por qué? Porque no pagaban, en el costo no estaba el costo de la investigación, es decir, todo lo que invirtieron en investigación, como no lo hacían los japoneses, sus productos eran más baratos. Pero a partir del 94, ya ahí sí, como ya había confianza, los países empezaron a invertir en investigación. O sea, producto de las nuevas políticas, más que inversión, producto de las nuevas políticas de innovación, de ciencia y tecnología, empezó a aumentar el número de solicitudes de patentes. Pero claro, es una curva total, o sea que aquí están todos los países del mundo, la Tierra, todos los países están sumados, ¿no?
Pero mi segunda pregunta fue, ¿qué políticas han hecho los países individualmente y cómo les ha funcionado esa política? Hay países que han seguramente incrementado el presupuesto en investigación más que otros, pero de repente las consecuencias no han sido las mismas, porque no solamente se trata de poner plata, sino también se trata de políticas. Esa fue mi pregunta. Entonces fui, en ese caso, país por país. Para ello, una variable que utilicé fue los millones de dólares que se invertían en ciencia y tecnología. El primer caso es Argentina. Aquí la curva azul es el número de solicitud de patentes. Y la curva roja, los millones de dólares invertidos en investigación y desarrollo. Entonces uno observa que los millones invertidos y el número de patentes estaban más o menos en resonancia, iban más o menos juntos, tenían la misma tendencia. O sea que Argentina, pues, digamos así, que tenía políticas muy buenas, su motor estaba bien aceitado, de modo que si le ponía más gasolina, pues el carro iba más rápido. Ese era lo que se observa, ¿no? O sea que estaba bien, Argentina es un modelo, ¿no? Y luego fui y vi el caso de Colombia. Lo primero que salta a la vista es que la curva azul está muy por debajo de la roja, ¿no? Porque acá, Argentina, ambas curvas están más o menos a la misma altura. En cambio aquí, pues está bastante baja. En la curva azul. Pero otra cosa que se observa en Colombia es que en el 2003 comienza a incrementarse la inversión en ciencia y tecnología, pero la curva de producción de patentes no aumenta tanto como el aumento de la inversión. ¿Eso qué significa? Que Colombia no tiene un buen sistema porque parece un carro desafinado que no se ha hecho su mantenimiento, le pone más gasolina e igual avanza lentamente. ¿Ok? Después tenemos el caso de México, que en el 95, cuando se dio el tratado, comenzó a invertir muchísimo dinero, pasó de 1.000 millones de dólares en el 95 a 3.500 millones de dólares en el 2004. Pero la producción de patentes no cambió. O sea que México tiene un pésimo sistema porque la plata que se invierte no produce efecto. Es un carro totalmente desafinado. Bueno, y luego fui a España. Igual, en España comenzaron a aumentar a partir del 2003, que pasó de 6.000 millones de dólares a 16.000 millones de dólares en el 2007. Pero la producción de patentes no cambió, se estancó. O sea que estaban echando plata digamos, estaban sembrando en el desierto. Estaban echando plata al mar. Luego fui a Perú. En rojo, como ya dije, es la inversión en ciencia y tecnología. Y se observa que en el 2003 recién comienza a aumentar la inversión. Pero, bueno, solamente un año están aquí en los datos, pero la producción de patentes más bien baja. O sea, un aumento de inversión y la producción de patentes baja. Es como si que la plata que se estuviera gastando no se estaría gastando adecuadamente. Bueno, ahora se sabe un poquito las razones a dónde va la plata del Perú. O sea que Perú no tiene un buen sistema de ciencia y tecnología porque a pesar que se invierte más, se produce menos, ¿ok? Y luego viene el caso de Brasil.
un caso formidable, porque aquí en este caso la curva azul está sobre la roja, o sea que hay más producción que respecto a la inversión. Y lo curioso también es que en el 2002 hubo una disminución de inversión hasta el 2004, y a pesar de esa disminución, la producción de patentes aumentaba. O sea que este es un buen sistema, porque se trata de un sistema que responde a la inversión. E incluso sin invertir más, aumenta. O sea que es como si se estuviera haciendo más eficiente la inversión, ¿no? Gastando mejor. Y ahora tenemos las patentes de los países latinoamericanos en Estados Unidos. Profesor, una consulta. ¿Perdón? ¿Una consulta se puede hacer? Sí, diga. ¿Por qué se ve esa curva en el caso de Brasil? Ah, ¿por qué es así? ¿Es la pregunta? Sí, ¿qué explicación tiene? Sí, ¿qué explicación tenga que en una fecha haya más patentes que inversión? No, pues ya viene la respuesta. Ese fue el descubrimiento de mi tesis. Ya viene. Ah, ok. Vienen las patentes de los países latinoamericanos en Estados Unidos. Y aquí ven que en primer lugar está rojo, que es Brasil. México está en morado. Tenemos Argentina, que está en azul. Y Perú, miren ustedes, Perú está en el fondo. 0, no patente en Estados Unidos, no se inventa en el Perú. Esa es la razón por la que estamos nosotros bueno, estamos mal. Con pandemia nos ha descubierto eso, yo lo sabía, por eso en marzo escribí que el Perú iba a sufrir mucho, porque no tiene justamente ciencia y tecnología. De modo que de lo que he observado, ¿qué se manifiesta? Que los sistemas que funcionan bien son Brasil y Argentina. Ninguno más. Brasil y Argentina. Entonces ahí viene la respuesta a la pregunta, ¿no? Es el descubrimiento. ¿Qué cosa de particular tiene Brasil que no tienen y Argentina que no tienen los otros? En primer lugar, si bien es cierto que Brasil aumentó su producción sin incrementar su inversión. Brasil es uno de los pocos países que en crisis mundial, en 2009, aumentó su producción también. En 2009 hubo crisis. Brasil tiene más de la mitad de publicaciones de América Latina en revistas indizadas. Tiene más de la mitad de los doctores en las universidades. Brasil, además de contar con una carrera del investigador, tiene un ministerio de ciencia y tecnología. Entonces esos son los descubrimientos que no lo tienen los otros, pero salvo también Argentina. Y bueno, Brasil también tenía personas que saben de ciencia en la responsabilidad de dirección de la ciencia. En 2005, por ejemplo, se nombró a Sergio Machado como ministro, un tipo que estudió en el MIT, este gran centro. Brasil comprendió la importancia de la investigación industrial, dio leyes que permitían incentivos fiscales a las empresas que realizaban investigación e incluso hacía posible remunerar investigadores de la industria privada. Brasil ocupaba en el 2007 el 13º lugar en el ranking de publicaciones científicas, ganándole a varios países desarrollados. Y en el 2001 se abrió 134 campus universitarios. Brasil, para impulsar la ciencia, creó impuestos a las grandes compañías, con lo que el presupuesto de ciencia, que hace 10 años era 600 millones, ha aumentado a 4.000 millones. Bueno, y el otro caso que funciona es Argentina. Y también Argentina, pues tiene una carrera del investigador como Brasil. Ha repatriado miles de científicos del extranjero. Mientras que España
pues tiene problemas porque recién en el 2008 creó un ministerio, antes no tenía. O sea que Colombia no tenía ministerio, recién el año pasado ha creado. Perú, ni hablar, no tiene nada, ni ministerio ni carrera del investigador. O sea que, ¿por qué el ministerio? Porque un ministro, cuando está en el Consejo de Ministros, decide con ellos políticas para su sector. Presupuesto, reclama ante el ministro de Economía, propone y obtiene plata. Si no tiene ministro, no tiene nada. El que parte y reparte se lleva la mejor parte. Famoso dicho. Un ministerio puede gestionar la carrera del investigador, que significa incentivar a que la gente sea investigador. Y claro, la carrera del investigador es además una carrera que va a permitir pagar mejor a los que producen. O sea, tú tienes más patentes, ganas más. Todo eso significa que los países que han aumentado justamente se debe a ello, ¿no? A la carrera de investigador y al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, nosotros nos dieron en un determinado periodo la responsabilidad de dirigir el IPEN y aplicamos estas teorías y claro, vimos cómo el IPEN fue la única institución que inventó algo la primera década del siglo XXI, la única institución pública, y comenzó a publicar por primera vez artículos científicos. Y bueno, su producción empezó también a aumentar en todos los campos, facturados, servicios, publicaciones, dictaba más cursos, más conferencias científicas, más promoción en los medios. Y bueno, o sea que con una buena política sí se puede avanzar. Esa es lo que más o menos quería decirles hoy día en la clase de propiedad intelectual y patentes. ¿Ok? Profesor, ¿y el CONCITEC no apoya? Sí, ¿pregunta? ¿El CONCITEC no apoya? No, es que, mire, con CITEC lo que pasa es que, de acuerdo a la tesis que defendí, CONCITEC no es ministerio, no está en el Consejo de Ministros. Y como todo el mundo sabe, las políticas y los presupuestos se definen en el Consejo de Ministros. De modo que no tenía ninguna posibilidad de hacer algo importante porque no tenía ese rango, ¿no? Muy bien, entonces ahora siempre con esta idea. ¿Alguna pregunta, por favor? Profesor, ¿hay algún proyecto de creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología? Bueno, yo hice esta propuesta hace como 15 años y nadie estaba de acuerdo, ni siquiera los científicos. Y ahora sí, los científicos están de acuerdo, pero falta pues que los políticos estén de acuerdo. Pero el modelo de gobierno que tiene el Perú es un poquito, ¿cómo diríamos? El modelo llamado liberal, neoliberal, lo que fuera, está basado en la producción de materias primas, ¿no? Ustedes seguramente escucharon al ministro anterior que no le dieron la confianza, decir, el Perú es un país minero, decía, ¿no? El Perú es un país minero. Entonces, con esa idea,
obviamente, no se necesita ciencia y tecnología. Un país minero simplemente es para rascar la tierra y llevar materias primas al exterior. Y con eso solamente sirve para que algunos ganen bien, pero el resto vive en la pobreza. Ese es el modelo que hasta ahora está. Recién con la pandemia se han dado cuenta que es necesario ciencia, pero para eso hay que empezar pues una política de largo plazo, o sea que estamos en cero. Sí existe ese proyecto, pero los políticos no aceptan porque el modelo del Perú no es un modelo basado en la ciencia. Recién de repente van a reaccionar. Por eso nosotros hemos creado un movimiento para el ministerio que le hemos llamado partidolaciencia.com. Nos reuniremos el 22 de agosto, pero bueno, eso es un tema diferente al curso. La idea es que un país basado en la minería y en los recursos naturales, mientras que siga con ese modelo, no va a haber un apoyo a la ciencia serio y vamos a seguir pobres, dependientes, no vamos a poder defendernos. Si las cosas siguen así es porque algunos se aprovechan y viven bien, ¿no? Con algunos mineros, propietarios de minas, etc. Pero bueno, esa es la realidad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en realidad, países con este modelo, lo único que están logrando, no solamente es el caso de Perú, hay otros, es que los jóvenes como ustedes, apenas terminan, inmediatamente hacen gestiones para irse al exterior. Cada día es más fácil viajar al exterior, hacer estudios de posgrado, cada vez más fácil. Lo único que se hace simplemente, ya les expliqué la vez pasada, tener un tema de investigación, conectarse con investigadores del mundo que les interesa lo mismo y establecer comunicación y luego solicitar la posibilidad de irse con ellos a practicar y eso es como lo están haciendo ahora todos, ¿no? La Universidad de Ingeniería tiene un problema porque, mejor dicho, los estudiantes tienen un problema porque muchos de ellos, espero que no sea el caso de ustedes, no ponen un poquito de esfuerzo en aprender el inglés. Tienen ustedes que, a través de la internet, aprender inglés, porque el inglés le permite ir a cualquier país. Si usted quiere ir a Francia, tiene que saber inglés. Alemania, tiene que saber inglés. Entonces, ustedes pueden hacer su doctorado, su postdoctorado allá, fácil, muy fácil, y regresar al Perú, evidentemente, si es que el Perú está ofreciendo posibilidades. Por ahora, un poquito que es difícil porque el modelo de gobierno no tiene eso, ¿no? Pero eso no significa que la carrera de científico sea con pocas posibilidades, al contrario. La carrera de científico, como lo que están haciendo ustedes, tiene amplias posibilidades para conquistar el mundo. Y si les gusta el ceviche, les gusta su patria, estar con su gente, pueden regresar sin ningún problema. Y si están afuera, pueden ayudar al Perú de igual con sus conexiones, ¿no? De modo que esto significa que en este curso también ya saben ustedes cuáles son las posibilidades. Los científicos están realmente muy, muy requeridos en el mundo, pero tampoco se van a decir, como requieren científicos, yo me voy a la Bartola. No, tienen que estudiar, tienen que sacar buenas notas. De la UNI han salido gente muy, muy buena que tienen muchísimo éxito, pero los que tienen más éxito son los que tienen más dedicación al estudio. Uno de los mayores jóvenes que ha tenido la UNI
Por ejemplo, les menciono el caso de Barton Sivak. A ver, ¿quiénes de ustedes han escuchado hablar de Barton Sivak? ¿No conocen a Barton Sivak? De la Es FIE, un- de la FIE. Exactamente. Él es ingeniero electrónico. Ingresó a la ingeniería electrónica porque en el pasado los muchachos más capaces entraban a la ingeniería electrónica. Estamos hablando de los 60s. Pero se dio cuenta que más futuro para él era la física y además le gustaba la física. Entonces él se fue al MIT, que es el mayor centro tecnológico del mundo, e hizo física, además física teórica, la teoría de cuerdas. Y fue tan bueno que ahora es profesor del MIT, que es una cosa increíble. Ahora bien, ¿qué hacía Barton Sivak cuando estudiaba en la UNI? Pasaba su tiempo en la computadora, teníamos una computadora pequeñita, ahí donde ahora es la oficina de admisión. Ahí estudiaba, practicaba, calculaba. Una vez no llegó a su casa un fin de semana, su papá se asustó, llamó a la policía, lo buscaron, pero el lunes el papá se enteró que había pasado sábado y domingo en el centro de cómputos y que solamente salía para comprar un sándwich. Estaba tan apasionado en sus cálculos que no se daba cuenta del resto del mundo. Una vez él llegó a dar un curso, un sustitutorio. El profesor le dice, pero Barton, ¿cómo es eso? Tú tienes 16 y estás dando sustitutorio. Entonces él respondió, es que necesito 17 para poder ingresar al MIT. O sea, hay personas que tienen objetivos concretos y hacen todo lo necesario para hacer un futuro bueno. O sea, que no hay ningún secreto. Hay que estudiar inglés y tienen ustedes el futuro. Ustedes que son jovencitos, con qué envidia les tengo, tendrían que aprovechar. Ese es un caso. Otro caso. El caso del matemático que se llama Leandro Saavedra. Él ingresó antes que Barton Sivak, en los años en que los mejores ingresaban a mecánica eléctrica, no había electrónica, mecánica eléctrica, ahí estaban los mejores. Entonces él ingresó a mecánica eléctrica, pero al terminar el segundo año se dio cuenta que lo suyo no era eso, sino las matemáticas. Y se cambió a la Facultad de Ciencias. En la Facultad de Ciencias, él hizo matemáticas y le gustaba también mucho las matemáticas. Cuando a la gente le gusta, los profesores lo ayudan y le propusieron algunos contactos con Europa. Se fue a Europa, hizo un doctorado en matemáticas y bueno, y luego se fue a la Universidad de Columbia, hizo un doctorado en economía, trabajó en este gran centro japonés, Tsukuba, un centro tecnológico y universitario, estuvo trabajando también en Venezuela, por todos lados estaba, se jubiló en Japón y ahora está gozando en Brasilia, capital de Brasil, muy bien, muy feliz, y es invitado en grandes conferencias. ¿Cuál fue su secreto? Simplemente que hizo lo que le gustaba, dejó la ingeniería y se metió a la física, igual que Barton Sivak, dejó la ingeniería y se metió a la física. Los grandes, los más famosos del Perú, de la UNI, se dieron cuenta a tiempo y cambiaron de ingeniería a la ciencia, que es una cosa que paga mucho en el mundo, porque el mundo requiere de científicos. Desafortunadamente ellos están fuera del Perú porque acá no saben apreciar, pero el hecho de que no sepan apreciar no significa que ustedes se van a desanimar, sino simplemente les convence que ellos que tienen el mundo abierto.
Leandro Saavedra cuenta que cuando regresó a Perú con un doctorado que muy pocos lo tienen, esa vez creo que era el único, doctorado de Estado de mucho más que el PhD, regresó a Lima, a la UNI, para buscar trabajo en la UNI y lo quisieron poner de jefe de práctica. Él lo consideró un insulto y se fue a Chile y ahí en la universidad, que de mucho mayor nivel que la UNI, le dieron el cargo de profesor. De modo que a veces en Perú no se entiende el valor del conocimiento, otros países sí lo entienden, de modo que ahí tienen ustedes una gran posibilidad de desarrollo. ¿Preguntas? Sí, profe, una consulta. Yo soy de la uni y al menos veo muchos profesores que han hecho sus estudios en el extranjero, ¿no? Soy de física y bueno, si yo estoy pensando, por ejemplo, en ir al extranjero, ¿por qué generalmente se vienen, ¿no? O sea, un físico que ha hecho su doctorado en campos cuánticos, ¿qué posibilidades tiene de trabajar en Perú? Ya, bueno, te O cuento. sea, esos temas después he visto otro que es de electromagnetismo y algo más, algo que escuché, no recuerdo bien qué doctor había hecho y Ok, cuál es el objetivo de venir a trabajar a Perú, ¿no? Si tienes un doctorado en campos cuánticos, yo qué sé, en esos temas, ¿qué vas a ok, hacer en Perú? listo, muy bien. Pero antes de pasar a esa respuesta, me olvidé de decirle que no solamente se trata de la UNI, ¿ah? Nosotros somos de la UNI, los de pregrado, pero aquí estamos en la maestría en física médica, también hay de otras universidades. No se trata tampoco que sea de la UNI. Hay grandes científicos que salen, por ejemplo, conozco el caso de gente de Tacna, también del Cusco, de varios sitios que son grandes científicos en el exterior porque igual se interesaron en la ciencia, investigaron. Por ejemplo, el caso de José Ordóñez, que vino de un pueblito de 300 habitantes a estudiar en la Universidad de Tacna y ahora ganó un concurso para ingresar al mayor centro de ciencia de Francia y uno de los mayores del mundo que se llama CNRS. Él está allá con nombramiento estable, gana bien, viaja por el mundo, está hecho un dios prácticamente. Tienes el dios de la ciencia, Tacniña. O sea que acá no se trata que sea de la UNI, sino de gente que estudie, que se dedica a la investigación, que aprende inglés, ¿no? También hay un muchacho de Trujillo que lo he entrevistado, todos lo pueden ver en mi página web, ciencia.tv, Julio León de Trujillo, que igual él de Trujillo postuló a una beca en Japón y ahora está también muy bien nombrado, gran científico, viajando por todo el mundo. O sea que, en otras palabras, no solamente es gente de la UNI, es de cualquier parte que se dedique a la investigación. Ahora bien, la otra pregunta. Hay gente que está en el exterior y regresa al Perú. Cuando la gente que regresa al Perú, hay dos tipos de gente que regresan al Perú. Y eso lo dijo un brasilero, ¿no? Si regresan al Perú, puede ser por dos cosas. O porque un poco que les dio la pereza y no hicieron mérito y no tuvieron lugar allá. Y la otra, dijo el brasilero, es porque gente se enloqueció y se regresó al Perú. Enloqueció. Pero la verdad del asunto es que depende mucho de la cultura, de la formación que uno tiene. Porque yo les estoy diciendo que estar en el extranjero, la gente está muy bien, por supuesto, pero hay un asunto. Yo te cuento, por ejemplo, yo te cuento en mi caso. Yo fui un buen alumno, me enviaron a Francia y yo aquí tenía empleo, tenía trabajo en la UNI, en Petroperú, ganaba recontra bien, tenía automóvil, ya estaba haciendo mi casa y me dijeron que me tenía que ir a Francia. Porque si no, no tenía futuro en la UNI. ¿Por qué? Porque para tener futuro en la UNI tenías que ser doctor.
Me fui a Francia y ahí me dieron becas y me dijeron, escoge el tema que tú quieras. Aquí tienes plata para que hagas tu trabajo de tesis. Entonces me hice esa pregunta. Como yo tengo que regresar a mi Perú porque es mi decisión, tengo que hacer algo que pueda hacer en mi país. No puedo escoger algo que no pueda hacer en mi país, como usted dice, ¿no? Entonces dije, ¿qué cosa está haciendo mi país? En ese momento estaban haciendo un reactor nuclear. Ajá, entonces yo tengo que estudiar cosas de reactores. ¿Cuál es el principio básico de cómo funciona un reactor nuclear? La fisión nuclear. Ah, entonces iré al mejor centro de Francia donde se estudia la fisión nuclear. ¿Cuál es ese? La Comisión de Energía Atómica de Francia. Ahí fui, ahí donde fue fundado por premio Nobel y estudié también en el centro más importante. La otra posibilidad, porque yo soy doctor en física nuclear y física de partículas, entonces yo podía escoger ir a Ginebra, al CERN, al gran acelerador. Pero yo sabía que ir a hacer tesis allá simplemente era pues para que no tenga nada que hacer al regresar a Perú. Y más bien en ese caso tendría que haberme quedado por allá para hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces eso es una decisión personal. ¿Y por qué a mí me gusta el Perú? Bueno, por una infinidad de razones, por cultura, porque así me formaron de niño. Yo siempre voy a mi tierra, a mi pueblo, a Salpo, porque soy bien pegado a la tierra. Mi abuelo me dio esa formación. Mi madre, cada vez que iba a Chimbote a verla, porque vivía en Chimbote, me hablaba de su chacra, de su árbol, de sus animales. O sea, he vivido el amor por el país y el deseo de estar acá. Pero por otro lado, no me siento bien en el extranjero. No me siento bien, ¿por qué razón? Porque yo soy muy nacionalista en el sentido de que no me gusta que traten mal a la gente que se me parece. Yo observaba en algunos países que a los peruanos, latinoamericanos, andaban tomándolos los policías los tomaban, los metían a la cárcel, etc. Era porque simplemente eran delincuentes, eran carteristas, etc., ¿no? Pero me daba tanta rabia de que tengamos esa imagen afuera, esa imagen rara de los peruanos que hacen mala costumbre. Y por supuesto también sentía que los franceses, de cierta manera, me hacían entender que estaba yo en un país extranjero. Y eso a mí no me gusta para nada, ¿no? Entonces yo le decía, estoy acá de turismo. Pero, por supuesto, hay gente que no le importa ese tipo de cosas, está muy bien allá, no tiene ningún problema, ¿no? Eso no significa, por supuesto, que allá la gente sea mala. Yo tenía muchísimos amigos con quienes me sentía bien, pero no me gustaba esa parte de la población que no era culta, porque esa gente que es racista, discriminadora, generalmente es la de más bajo nivel intelectual. Es lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, los que votan por Donald Trump son los más pobres, los más incultos, porque los más incultos son los que ven competencia de los que llegan. Obviamente, si tú no tienes capacidad, cualquier persona que viene del exterior te va a quitar tu empleo, porque tú eres haragán, perezoso, un empresario va a dar más bien cabida a los que trabajan, independientemente de la nacionalidad. Los empresarios son los menos racistas que hay, porque ellos lo que quieren es la productividad. Y claro, entonces cuando van gente a esos países, los menos capaces, que son gran cantidad de gente, empiezan a ponerte mala cara. Bueno, esa es una de las tantas razones por las que yo regresé. Entonces cada persona tiene su propia razón, ¿no? Es la mía, no sé cuál será de otras, pero en cierta manera tú puedes estudiar cualquier tipo de especialidad. Si te gusta tu patria, si te gusta estar acá, sentirte en tu casa, no sentirte en casa ajena, desde acá tú puedes hacer investigación, tú puedes hacer colaboración, estando en Perú puedes hacer trabajo con cualquier país del mundo en colaboración. Tenemos, por ejemplo, el caso ahora con la internet, antes no era posible. Hay gente que está haciendo física de partículas, pero básicamente lo hacen con equipos de 300, 500 personas que están en Estados Unidos, en Ginebra,
o sea, son parte de equipos gigantescos, bueno, hacen eso. De modo que no hay ningún problema. Acá tú con mecánica cuántica tú puedes publicar, hacer ciencia. La universidad, sí, la universidad te recibe. Claro, eso, para eso sí va a ser un problema. Si tú vienes con teorías cuánticas y quieres pedir trabajo en una empresa, no te van a dar. Tu único sitio es la universidad. Y si la universidad no tiene lugar, pues vas a tener problemas. Bueno, en fin, cada persona tiene su razón, por qué está aquí, por qué se fue, por qué regresó. No se puede culpabilizar a nada de nadie. En todo caso, yo lo que digo es este Estado, el Estado peruano actual, es el gran responsable que estemos en la pobreza, en la dependencia, en el sufrimiento, porque nunca ha dado lugar a los científicos, a los inventores, a los innovadores. Aquí hay usted conoce mejor que yo, hay amiguismo, hay un montón de taras que no nos permite avanzar y por eso los jóvenes mayormente se van al extranjero. ¿Otra pregunta? ¿No hay preguntas más? Ahora bien, también en lo que respecta a la propiedad intelectual, ustedes acá desde Perú pueden inventar cosas y patentarlas en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo para que cualquier empresa que produzca los inventos les envíen ustedes aquí su regalía, su parte, y con ello vivir de acuerdo a sus exigencias, ¿no? De modo que estar en el Perú tampoco es un problema. El único drama que tenemos aquellos que hemos regresado es que, bueno, simplemente el Estado no nos ofrece servicios de salud, servicios de educación adecuados. No tenemos camas UCI, no tenemos nada. O sea que estos gobiernos nos han puesto, como todo el mundo se ha dado cuenta ahora, en una situación de pobreza extrema, que no tengamos salud, mientras que en otros sitios la salud es gratuita. Cuando yo estuve trabajando en Alemania, yo me acuerdo claramente que me dieron una chequera así en blanco. Cuando tenía que ir al médico, llevaba mi chequera, el médico firmaba el cheque. Bueno, yo firmaba el cheque, el médico ponía la cantidad, yo no daba ni un centavo, iba a la farmacia, me daban los medicamentos gratuitos. La educación es gratuita, las mejores universidades todas, no hay universidad privada. O sea que son países que ofrecen grandes posibilidades y obviamente los jóvenes cuando están por allá pues hay la gran tentación de quedarse. Bueno, veo que no preguntan ustedes, ¿eh? Respecto entonces a las patentes ya tenemos claro que ustedes tienen esa posibilidad. Para ello tienen que identificar problemas que enfrentan las personas diariamente y problemas que ustedes puedan resolver de manera práctica y que puedan vender esa idea, ese producto, ¿no? Por ejemplo, hoy en día están habiendo muchísimos esfuerzos para inventar la vacuna. Y en la mañana escuché que Rusia dice que ya tiene la vacuna y que ya tiene ya 1.000 millones de pedidos. Imagínense, ese laboratorio que inventó esa vacuna ya tiene 1.000 millones de pedidos. Si ustedes ponen allí a $100 por vacuna, imagínense cuánto van a recibir. Claro, para eso Rusia tiene que patentarlo y a partir de ese momento le van a tener que comprar, porque si no lo patenta, entonces cualquier otro puede copiar la patente y producir a su manera. Y claro, nosotros tratamos también de hacer lo propio. Tenemos acá en Perú a Mirko Simic,
Mirko Simic está tratando de producir un tratamiento, no es vacuna propiamente dicho, pero también están buscando vacunas. Está Eduardo Málaga Trillo, que está buscando también pruebas de COVID. En fin, nuestros científicos están tratando también de inventar algo y si lo logran van a tener que patentarlo en los países extranjeros para que reciban la retribución que le corresponde a su inversión. Las patentes entonces tienen ese grado de complejidad. Puede ser una patente con alto contenido científico, con alto contenido de investigación, pero también puede ser una patente simple como el que le he mencionado del dispositivo para sacar un cubito de hielo de una cubetera. Ok, bueno, entonces también, por supuesto, ustedes pueden inventar y patentarlo en cualquier país del mundo, pero también deben saber que hay tratados internacionales que permiten que patentándolo en el Perú se puede reconocer en otros sitios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿No menos? No sé. Profesor, buenas tardes. ¿Y las patentes tienen alguna caducidad? O sea, cuando uno patenta algo es para siempre o puede que pasado un tiempo una empresa la pueda producir libremente, tu invento? Veo que usted llegó tarde a la clase porque ya eso lo dije hace un momento. A ver, ¿quién le responde a Freddy? 20 años dura. 20 años. ¿Cuál es el producto? ¿Ya buscaron en la internet cuál es el producto que ha caducado este año? Bueno, les cuento pues que lo que les cuento es una anécdota que es real, no es una broma. Como ya ustedes son mayores, les voy a contar que no tienen nada de malo tampoco. Un día yo me encontraba en la cafetería, en el café Haití de Miraflores. Estaba esperando a una persona con quien teníamos que conversar y yo estaba con mi revista Scientific American, porque siempre ando leyendo cosas de ciencia. Estaba leyendo y viene un señor de 80 años, me dice, señor, ¿usted es científico? Sí, le digo, ¿por qué? Yo amo a los científicos, me dice el señor de 80 años. Ah, qué bien, le digo. ¿Y a qué se debe que usted tiene tanta admiración por los científicos? Él me respondió, inventaron el Viagra y cambió mi vida. Imagínense, entonces yo me reí, ¿no? Y el señor estaba con su esposa, una jovencita de 30 años, y ella también se rió, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir con esa anécdota que es real? Que para inventar hay que inventar algo que sea útil, que la gente necesite, porque si ustedes inventan algo que a nadie sirve, va a ser más bien un gasto, porque un invento, una patente, para mantenerla, para mantener el derecho, pues tiene que pagar anualmente. Es una cierta cantidad pequeña, por supuesto, pero si no tiene ningún ingreso y usted está pagando, es como tener una casa sin alquilar y sin usarla, paga todos los años lo que corresponde a la municipalidad de la SUNAT y no tiene ningún ingreso, de modo que para patentar algo... Profesor, una consulta. Sí. Y en el caso de las patentes de empresas como Coca-Cola, Inca-Cola, eso no tiene fecha de caducidad. Buena pregunta, buena pregunta. Inca-Cola debe tener patente. ¿Eh? Coca-Cola no tiene patente. No, o sea, su misma receta, ¿no? No, a eso Lo han tenido que patentar. A eso me refiero. Dicen que no tiene patente, pero ojo, aquí viene lo interesante. Para que ustedes obtengan la patente, tienen que describir con toda exactitud el procedimiento, cómo se hace el producto.
O sea que en el caso de la Coca-Cola tendría que decir se hace así, de esta manera, todos los detalles, ¿no? Exactamente. O sea, usted descubre su invento para que cualquier empresa lo pueda reproducir, pero no lo reproducirá si no le paga a usted su derecho. Claro. Ahora bien, se dice que la Coca-Cola no patenta, pero al no patentar no tiene por qué descubrir su patente, cómo lo hace. Y claro, si nadie sabe cómo se hace, obviamente no lo va a poder reproducir, ¿no? O sea que si usted hace un invento y sabe guardar el secreto, tampoco tiene que patentarla, simplemente es un secreto que debe tener, por supuesto, confianza, pues, porque de repente un empleado o una familiar se le ocurre vender la fórmula a otro lado, usted se queda sin patente, sin nada, ¿no? O sea que si usted está seguro que nadie puede imaginar cómo se hace su producto, no tiene por qué patentarlo, pero eso es bien raro, ¿no? Bien raro. Dicen que la Coca-Cola tiene eso. Dicho sea de paso, ya que usted está hablando de la Coca-Cola, tengo un amigo, también de la UNI, se llama Fernando Ponce, que estudió en el Cusco. ¿Alguien del Cusco está entre ustedes? Hay un gran colegio, Garcilaso La Vega. Garcilaso, ahí está Cintia. Cintia, ¿conoces el colegio Garcilaso La Vega? Claro, profesor, buenas tardes. Ah, muy Y bien. es de varones, puros varones. Dicen que es un gran colegio, ¿no? Sí, doctor, es bien reconocido acá incluso como un colegio emblemático. Bueno, ahí estudió el profesor físico Fernando Ponce, y en esa época, estamos hablando de los 60 por ahí, frente al colegio San Ignacio estaba la fábrica de Coca-Cola. Una Coca-Cola muy, muy bonita empresa, los laboratorios, ¿no? Y usaban la coca, por ahí viene el nombre, Coca-Cola, ¿no? Bueno, entonces, y él conocía al gerente de la Coca-Cola Cusco, etc. Cuando vino a Lima a estudiar en el colegio Leoncio Prado, se fue a visitar la fábrica de Coca-Cola acá y era una cosa pequeñita, muy insignificante respecto a lo que tenía en Cusco. Luego él se fue a Estados Unidos y en Estados Unidos pasó por una ciudad donde había una empresa de Coca-Cola. Él ingresó, encontró un señor que conoció a su abuelo, ¿no? Del Cusco, y quisiera ver cómo se produce la Coca-Cola. ¿Dónde está la coca? Y se enteró que ya no usaban coca porque ya estaba prohibido y usaban otro producto, habían cambiado de fórmula, pero sin cambiarle el gusto. Y bueno, entonces significa que Coca-Cola tiene sus fórmulas secretas. Ahora bien, además de inventar y patentar, también existen las marcas. La marca significa también tiene que registrarlo. Si usted quiere que no usen su marca, tiene que registrar también Indecopi. Coca-Cola es una marca registrada, significa que no puede usted producir nada y llamarle Coca-Cola. No se puede, porque ya la marca está registrada. Se puede registrar cualquier nombre y ya nadie puede usar. Claro, en algunas oportunidades violan por diferentes razones. Por ejemplo, les contaba la vez pasada que, y es conocido, que Chile usa el nombre Pisco para una cosa que tienen allá similar, y Perú le ha hecho un juicio porque están un poquito usando la marca Pisco, pero no sé si es que esta se ha registrado. Tienen ustedes que registrar cualquier cosa, el nombre es la marca. Esa es la situación. Ok, de modo que efectivamente, si usted no tiene, señor Flores, si usted sabe que su invento nadie lo puede copiar, no tiene por qué patentarlo. Profesor, Dígame.
Pero en el caso, por ejemplo, de las vacunas, si alguien patenta una vacuna, o sea, tiene el derecho también de poner el precio que quiera, ¿no? Por eso yo, en mi punto de vista, creo que siempre y cuando una patente sea para proteger tu marca o tu denominación de origen, me parece que está bien para evitar estafas. Pero cuando ya se quiere usar la patente como un monopolio de las ideas, entonces se puede justificar también lobbies para generar justamente esos monopolios que benefician a los que están creando las cosas. No, de eso se trata, o sea, la patente da lugar a un monopolio de la propiedad, ¿no? Por 20 años, ojo, por 20 años, no es un monopolio, o sea, ahora bien. Pero el tiempo creo que también depende de las leyes, ¿no? Porque no es universal, creo que eso de los 20 años. De las leyes nacionales, me parece que no. No, no es internacional, es internacional. ¿Ah, sí? Ah, ok. Pero claro, también hay lo que se llama segundo uso, o sea que inventan algo, pero ya cuando se está caducando, le añaden una cosita, una característica más y ¡pac! Le ponen segundo uso. De que hay una serie de temas, ¿no? Y también, por supuesto, en la propiedad intelectual se habla mucho de los detentores. Se refiere, por ejemplo, hay comunidades peruanas que hace tiempo que conocen las propiedades de tal o cual planta, ¿no? Y vienen fábricas, grandes empresas internacionales, van a estos lugares, conversan con las comunidades, obtienen la planta y claro, ellos lo que buscan con los equipos químicos que tienen, ellos buscan la molécula que tiene esa planta, la que tiene las propiedades curativas. O sea, cuando uno toma una infusión, ¿no?, de esa planta, pues obviamente esa molécula va a ingresar al organismo y va a tener esa propiedad curativa. Pero es un laboratorio moderno puede identificar solamente la molécula, ¿no?, porque no todas las moléculas que tiene la planta son curativas. Identifica esa molécula y la produce y la vende como cápsulas o pastillas o lo que fuera. Entonces eso también tiene ahora una reglamentación, ¿no? Ahí en ese caso las empresas internacionales tienen que llegar a un acuerdo con la comunidad que tiene ese conocimiento. Los peruanos antiguos eran muchísimo más creativos que nosotros, ¿no? Nosotros nos hemos vuelto medio perezosos. Los antiguos peruanos inventaron un montón de cosas que tienen que ver con la salud y la vida. Por ejemplo, ustedes saben que la quinina, ¿para qué sirve? Es una planta curativa que se descubrió acá para curar la malaria, me parece. Y eso gracias a que los antiguos peruanos siempre buscaban qué planta cura qué cosa. Aquí en el Perú, todas las plantas tienen una propiedad descubierta por nuestros antiguos compatriotas, nuestros ancestros. Y acá en el Perú, cuando llegaron los primeros hombres, hace unos 15 millones de años, 15.000 años, no había papa, había un producto amargo, verde, que hasta ahora existe de manera silvestre. Había ese producto, tóxico además, y que haciendo selección genética lograron llevar a la papa que nosotros conocemos y a las innumerables formas. La papa tiene forma de cuerno, tiene forma de todo tipo de formas. Eso lo hacen por selección genética, de modo que los peruanos antiguos eran muy científicos. Igual también hacían con la vicuña. La vicuña las separaban por genes, características genéticas, y tenían fibras de alta calidad y otras de menos calidad, las separaban. Igual con el algodón tenían algodón de colores, color marrón, color azul, etc. O sea, ellos eran expertos. Pero los salvajes que vinieron aquí hace 500 años malograron todo y nos hemos convertido en un país pobre. Porque actualmente un tejido en algodón
con color natural vale una fortuna. Entonces los españoles eran eran salvajes, bueno, no les importaba esa calidad y le ponían tinte, le ponían tintes. Los colores naturales los reemplazaban por tintes, o sea que querían que todo sea blanco para poner la tintura, que además es tóxica. O sea, también tenemos otros productos que inventaron los peruanos, la quinoa. Había quinoa, igual era producto no comestible, y el maíz igual. Cuando llegaron los hombres acá hace 15.000 años, no había maíz como lo conocemos ahora, había unos granitos chiquititos que parecían del tamaño de una, ¿cómo le llaman esto? Una lentejita chiquita, una mazorca minúscula, que no se podía consumir bien. Ahora tenemos una variedad de maíz tan grande que haya de todo color, también morado, etc. Todo eso es producto de investigación, eso no salió así nomás. Bueno, y eso junto con las propiedades curativas de las plantas, ahora se está reconociendo por leyes internacionales para proteger el conocimiento de las comunidades, ¿no? En fin, y por supuesto hay muchos tantos inventos que tenían nuestros antepasados. Los españoles, lo único que les interesaba, como hasta ahora le interesan a los que gobiernan, exportar minerales de manera primitiva, primaria, de materias primas. Eso es la razón por la que estamos en la crisis y ustedes como científicos esperemos pues que comiencen a revertir esta historia y pronto tengamos un país moderno. Es solamente suficiente 20 años de cambio de política para lograr el éxito, pero hay que empezarla hasta ahora. Pues, ok, hola, otra pregunta. Respecto a las patentes, inventos, propiedad intelectual. Una pregunta, profesor. Una patente, por ejemplo los champús, ¿no? Yo personalmente no noto diferencia entre un champú y otro, ¿ah? Y mi pregunta va en el referente. ¿Hasta qué porcentaje puede repetirse los componentes, por así decirlo, ¿no? Para que una patente sea diferente de otra. Por ejemplo, el caso del champú, hay bastantes marcas de champú, ¿no? Y cada una está patentada, ¿no? Pero todos tienen la misma base. Cuando leo la composición, se asemeja mucho. Bueno, no sé realmente si el champú está patentado, porque si se tienen las mismas moléculas, porque básicamente son moléculas, si tiene la misma molécula y no está en diferente porcentaje que otro, no tiene sentido, pues eso no es un invento. Pero me parece que esos tipos de los champús ya no tienen patente, lo que funciona ahí más bien es la marca, ¿no? La marca de cada uno. Básicamente es eso, ¿no? Pero sí, pues, porque para patentar se dice tiene que ser novedoso, único, que nunca se ha hecho, que no es conocido, etcétera, etcétera. Usted no puede patentar, porque alguna gente quería patentar la papa, no, pues la papa, ¿cómo vas a patentar la papa? Querían patentar cualquier cosa, no, tiene que ser novedoso, no usado antes, que sea comerciable, que sea vendible, ¿no? Y hay que también diferenciar en lo que es un conocimiento científico con un invento, ¿no? Hay propiedades naturales, por ejemplo, no se puede patentar la ley de la gravedad, la fórmula de la gravedad, ese conocimiento científico, pero sí las máquinas que dan lugar a esos descubrimientos. Bueno, para terminar esta parte, le diré que la propiedad intelectual tiene que ver también con libros, artículos científicos. Cada producto del cerebro de uno, del intelecto, puede ser protegido. Si ustedes, pues, hacen una obra, una novela, un libro, lo que fue, un cuento, una canción, ustedes tienen que registrarlo como propiedad intelectual. Y a partir de ese momento, pues, el que interprete esto simplemente va a tener que pagarle a usted. Es el caso, por ejemplo,
del Cóndor Pasa. No sé si ustedes conocerán la historia del Cóndor Pasa. Los años 70, por allí, antes de los 70, los peruanos que habían sido colonizados por los españoles tenían complejos increíbles y no escuchaban su música, ¿no? Todo lo que es música andina, esa cosa, solamente escuchaban cosas en inglés, hasta ahora siguen igual, ¿no? Pero en los años 70, más o menos, un par de gringos tocaron por primera vez la música en inglés, el Cóndor Pasa. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese grupo? Ese par de personas. Bueno, fue el primer grupo extranjero que tocó el Cóndor Pasa. Entonces los limeños, uy, miren qué bonita canción, o sea que solamente era bonita porque lo cantaban dos gringos, ¿no? Y luego se dio pues un poquito de movimiento a la música andina. Pero estos señores ganaron muchísimo dinero con esta canción. No sé, vamos a ver si ahorita lo voy a colocar. ¿No han escuchado el Cóndor Pasa de los gringos esos? ¿Nunca? No, profe, ni el peruano escuchó. Pero sí sé que existe. A ver, vamos a ver si les paso esto. Vamos a ver. Share screen. Ajá. Vamos a ver. Para hacerle recordar. Bueno, ganó mucha plata este grupo, pero el inventor, el autor, mejor dicho, era un huanuqueño. Y este huanuqueño tenía un hijo que fue un gran hombre de cine acá. Él fue a Nueva York y le dijo, esto fue inventado por mi padre. Y a partir de ese momento le tuvieron que pagar a él por interpretar esa canción. Ahí va. If you manage a team, you have to try Monday.com. Monday.com is a platform to track everything your team is working on. We use it for all our projects, marketing, product. Hola, ¿están ahí todavía? Sí, profesor, todavía estamos. ¿Escucharon esa canción alguna vez? En esa versión no, profesor. Fue en 1970. De modo que el hijo de este autor huanuqueño, ahí eso también puede ser tarea para las prácticas, ahí busquen en Wikipedia la historia del Cóndor Pasa, reclamó y obtuvo pues su parte, ¿no? Corresponde como autor. En fin, así hay pues también hay otro caso de problemas de autoría, por ejemplo la lambada, que me parece que eran brasileros que fueron reclamados por bolivianos. Y también hay una canción que peruana que ha sido interpretada por muchos extranjeros y han tenido que pagarle a los autores después de los reclamos. Y también, por supuesto, respecto a esto quería decirles, en alguna oportunidad hicimos un video sobre la ciencia y efectivamente allí, como ustedes no conocen bien las reglas, entonces varios subieron el video a YouTube, pero no ponían los derechos de autor, no ponían nada, entonces eso está mal, pero como enseñanza era de que si ustedes quieren poner algo, tienen que poner todos los créditos dentro del video, poner ahí, autor de la letra, tal cosa. Autor de la composición, o sea, de la composición del video, tal otra persona. Ustedes se ponen como editores, etcétera, etcétera, ¿no?
Eso es muy importante porque de lo contrario están violando lo del curso, que es el derecho de autoría. Pero ustedes siempre pueden hacer, subirlo a YouTube, siempre poniendo dentro del video todos los reconocimientos. No en el título que sale afuera, sino dentro del video. Esa es la propiedad intelectual. Bueno, por ejemplo, vamos a ver. El profesor, una consulta. Diga. Por ejemplo, si yo creo contenidos, bueno, yo veo muchos youtubers, ¿no? ¿Ya? Y son contenidos propios, ¿ya? ¿Esos contenidos también son patentados? Porque muchos se quejan cuando hablan o comentan, ¿no? No copien el video en otros porque YouTube se los bloquea. Porque este video es mío y yo soy el dueño del video. Claro. Eso también funciona. ¿Qué tipo de patente es? ¿O es igual, similar, diferente? Las que son patentes de redes. En YouTube Más que también. todo en YouTube. En el YouTube también da derechos, pues, o sea, que si ustedes copian en su video que están haciendo una parte del video de otras, pues el YouTube le va a decir, usted ha copiado un video, es este video, pero dice, no se preocupe, no haga nada, pero cada vez que alguien vea el video que usted ha hecho, a quien le van a pagar es al que inventó primero. Eso te dicen ahí, ¿no? Claramente. Pero en principio no está mal que uno ponga cosas de otros, ¿no? Ahora, en lo que respecta al contenido, efectivamente, si usted dice en su video, voy a mostrarle un experimento que hace tal cosa, ¿no? Y resulta que ya otra persona hizo esa misma cosa, también él puede reclamar y decirle, no, él no ha inventado nada, eso yo lo hice, mira, aquí está mi video, lo hice primero. O sea que, por eso es que hay que registrar, ¿no? Todo documento, todo contenido que usted haga, lo más indicado, si cree que va a tener mucho éxito, va a Indecopy y dice, quiero registrar este video, este es mío. Cualquier cosa puede ser registrado en Indecopy como propiedad intelectual de uno. ¿Está claro? Puede ser poesía, puede ser todo registrado, ¿no? Libros, artículos. Profesor, disculpe. Sí. Como habíamos hablado al principio, como ya es un poco más de estrés, lo de posgrado ya no podemos retirar, ¿no? Ah, sí, claro, por supuesto. El que quiere, Ya, pero ojo, a las 4 va a empezar, quedamos que iba a empezar alguien a ver cómo resolvió su práctica, ¿no? No sé, ¿estaba un PIRE? Pero... ¿Usted ha preparado? Sí, pero soy el de posgrado. Ah, usted de posgrado, bueno, entonces, si es de posgrado, y si quiere usted presentarlo a las 4, que empieza la práctica, no hay ningún problema, pero si no puede y se retiran, es totalmente voluntario, ojo que esta es la presentación de la resolución de un problema que puede servirles para enterarse cómo es que se resuelve bien las cosas, ¿no? Usted sabrá ¿O lo podría hacer para la otra clase, profesor? Para que estemos lo de posgrado. No, pues porque ya tenemos que pasar a otro tema, pues cada clase tiene su tema. Pero ese es voluntario, ¿no? Él también les puede pasar a ustedes. ¿No? ¿Cuánto te tomará, Lucho? No sé, pues sería alrededor de 5 minutos, máximo 10. Muy bien, a las 4 entonces empieza para el que desee quedarse, ¿ok? Pero eso ya pueden irse todos los que deseen, no hay ningún problema. Usted también, Upiri, si no quiere hablar, igual se va. No hay problema, es totalmente voluntario. No, claro, no hay problema, pero esta vez, como es una presentación, bueno, es una excepción, ¿no? Muy bien, perfecto, porque eso esclarece lo que significa la presentación. ¿Por qué va a ser importante? Porque todos ustedes han hecho la solución de las curvas, han hecho curvas, han dado interpretación, pero lo que es importante
es empezar a presentar bien un artículo, un examen, un resultado, una tesis, lo que fuera. No se trata de decir de acuerdo a los valores, etcétera, no, sino que en las curvas que ustedes están estudiando hay que ponerle flechas, hay que ponerle rayas, tiene que ser pedagógico para que salte a la vista lo que ustedes están descubriendo. De lo contrario, dice, bueno, de acuerdo a los valores, entonces el que va a analizar el documento dice, ¿qué valores? ¿Dónde están? Diferente es si es que dentro de la curva que ha dado lugar a esos valores se pone rayas, indicios, flechas que nos muestran con mucha evidencia lo que se dice que se está descubriendo. Esa es la idea. Bueno, entonces voy a... rápidamente voy a terminar aquí para pasar a la exposición de un PIRE. Ok, vamos a ver.